Muy buenas noches. De nuevo yo soy David Castro y aquí estamos en esta programación cada noche titulado El Dios desconocido. Hemos estado mirando la palabra de Dios acerca de lo que es la vida en el Espíritu, lo que es ser guiado por el Espíritu, caminar en el Espíritu. Y anoche miramos en Romanos capítulo 8, versículo 14, un versículo muy poderoso que nos dice mucho acerca de la importancia de la vida del Espíritu en la vida de cada hombre y mujer que ha confesado a Jesús como Redentor y Salvador y a Cristo como Señor y Rey de su vida. Es muy importante para tú verdaderamente ser eficaz en el reino de Dios, para tú verdaderamente ser una vasija, un ciudadano por el cual Dios va a poder usar para llevar a cabo su eterno propósito. Lo más importante es ser guiado y vivir por el Espíritu. Ser guiado y vivir por el Espíritu. Quiero decirte que eso, vivir por el Espíritu y ser guiado por el Espíritu, va en contra total, es 180 grados opuesto a la naturaleza humana. Nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana no es una que tiene la inclinación o el deseo de ser guiado por el Espíritu. No. La naturaleza humana, esa carne, esa humanidad que tú tienes, que naciste, es una naturaleza que quiere vivir por sus propios deseos, por sus propios gustos, por sus propias pasiones, como dice la palabra, y otras diferentes palabras. Eso es lo que es natural. Eso es lo que no es nada difícil para cada ser humano, es vivir por los deseos de su carne, por las emociones, sentimientos, gustos, disgustos, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que no me gusta. Eso es lo más natural para el ser humano. Pero vivir por el Espíritu, ser guiado diariamente por el Espíritu, sujetarse a la total autoridad y dirección del Espíritu. Eso es contrario totalmente a la naturaleza humana. Por eso es que hemos nacido de nuevo. Por eso es que el eterno propósito de Dios tiene el plan de redención, para que en el plan de redención somos hechos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y aquí todo está siendo hecho nuevo. ¿Por qué? Porque ahora en el reino, ahora como un redimido comprado por el sacrificio y la sangre de Jesús, ahora Dios te ha adoptado como su hijo, no para que tú vivas en la carne, porque la carne le pertenece al reino de la tiniebla. La carne es iniquidad, es maldad. La carne tiene pasiones de hacer el mal. Y por eso, cuando nacemos de nuevo, somos sacados del reino y del dominio de la tiniebla al reino y el dominio de la luz de Cristo Jesús. Porque ahora, redimidos, nacidos de nuevo, somos nueva criatura para vivir una vida diferente. Pero esta vida diferente no es una vida que se va a llevar a cabo diariamente por los deseos y las pasiones y los gustos de la carne. No, no. Es una vida que tiene que ser guiada y dirigida y por la autoridad del Espíritu que está en nosotros. Mira lo que dice Romanos 8:14. Lo leímos anoche, pero vamos a leerlo otra vez esta noche, porque este versículo es poderosísimo. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Como decimos por ahí, más claro que esto no canta el gallo en la mañana. Está clarito.
¿Qué dice aquí la Escritura? Todos los que son guiados o están siendo guiados. En el original lo presenta como algo presente y activo, que es continuamente. Todos los que están siendo continuamente guiados, estos son los verdaderos hijos de Dios. Ahora, como te he dicho ya esta noche, ser guiado por el Espíritu no es lo natural de cada ser humano. La mayoría de nosotros tenemos lo que yo llamo una vida rutinaria o una vida cotidiana, rutinaria, de diferentes rutinas. Muchas veces las rutinas tienen que ver de acuerdo a tu trabajo, tu función laboral. A veces si eres estudiante o profesional, que es parte de tu trabajo, o diferentes factores son los que contribuyen mucho a esa rutina diaria en la cual muchos de nosotros hemos tenido y tenemos. Por ejemplo, una forma práctica. Te levantas en la mañana y algunos tienen ya como una rutina levantarse, quizás leer un par de versículos, tener una oración, bañarse, lavarse la cara, los dientes, hacer un poco de ejercicio. Estoy hablando algunos. Y entonces desayunar, tomarse un café, etcétera, irse en el automóvil o si lo recogen o en moto, como sea, y te vas a tu lugar de trabajo laboral. Ya seas como un profesional, ya seas como un empleado, ya seas como un empresario o empresaria, no importa, pero te vas a... Y allí entonces ya hay una rutina que el trabajo en sí mismo ya tiene cada día. Hay un horario, hay algunas cosas que hay que hacer cada día, y es una rutina, y eso es muy normal. El estudiante tiene una rutina estudiantil. Va de clase en clase, unos días va a una clase, otros días va a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es. Y eso es muy común. Y desde que somos muy pequeños empezamos a crecer en diferentes rutinas. Algunas de las rutinas tienen mucha influencia cultural. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo aquí en Colombia. Ahora, yo nací en Colombia, pero cuando tenía 2, 3 años de edad, yo salí de Colombia y crecí en otro país, en otros países. Yo viví en varios países, pero mayormente en Estados Unidos. Y yo estudié toda mi educación en Estados Unidos. Entonces fui muy influenciado por la cultura norteamericana. Muy influenciado, aunque nacido aquí. Ahora, de adulto, yo regreso donde nací. Lo primero que es muy obvio, si tú eres colombiano o colombiana y me estás escuchando, lo primero que tú te das cuenta es que yo no tengo acento colombiano. Yo no hablo ni como un paisa, ni como un costeño, ni como un rolo, ni como un caleño, ni como... No, yo no tengo, en mi acento de mi vocabulario, no se identifica nada que sea colombiano. Es más, a mí me dicen muchas veces, oh, pero chico, tú suenas más cubano que otra cosa. O a veces que tengo mucha influencia puertorriqueña. ¿Por qué? Porque donde yo crecí y en el ambiente que yo crecí fue alrededor de muchos cubanos, puertorriqueños, dominicanos. Entonces, por eso yo en mi acento, al hablar el idioma español, no me identifico como un colombiano. Segundo es que yo no crecí con las rutinas de la cultura colombiana. Entonces yo vengo aquí ahora y estoy aquí y choco un poco con las costumbres de aquí, por las rutinas de aquí. Son muy diferentes a las que yo crecí. Y a veces eso es un choque cultural. Estoy hablando de esto
porque quiero que empecemos esta noche a entender en una forma práctica qué es esto de vivir la vida del Espíritu. Y para poder entender esto, tenemos que entender la realidad de que todos desde niños hemos crecido en una rutina muy influenciada por la cultura, por el país, por las costumbres, por también cómo eran nuestros padres, cómo era, si vivimos en el campo, si vivimos en la ciudad, si vivimos, muchos factores contribuyen a la rutina diaria en que un hombre o una mujer crece y toda su vida como que gira alrededor de esa rutina. Yo tenía un vecino y yo lo analizaba a él mucho, éramos buenos amigos, pero era un vecino y él vivía su vida de acuerdo a su rutina. Y todas las mañanas, entre 6 y 5, él salía a caminar por la entrada de su casa, que era bastante larga, a recoger el periódico. Porque el periódico no se lo traían hasta la puerta de la casa, sino que pasaba un muchacho en una bicicleta y tiraba el periódico en la entrada de la casa. Cuando estaba lloviendo lo envolvían en un plástico y el periódico no se mojaba. Pero este vecino mío, entre 6 y 5 y 6 y 10 de la mañana todos los días, él salía con su bata o con sus shorts y sus chancletas y caminaba ese largo entrada de su casa a recoger el periódico. Entraba a su casa, se iba a su patio y ahí al lado de la piscina él se sentaba a leer el periódico y tomarse su café. Y yo fui vecino de este hombre por muchos años y todos los días que él estaba ahí, a veces se iba de viaje o algo, esa era su rutina. Y así él tenía otras rutinas. Y yo le decía a él así en juego, tú sabes, tú eres un tipo muy peculiar. Tú eres muy metódico y eres muy peculiar. Y yo puedo poner el reloj mío por tus rutinas. Yo no tengo que mirar el reloj y ya sé que son entre 6 y 5 y 6 y 10 cuando te veo salir el periódico. Yo puedo poner mi reloj cuando yo te veo, porque él tenía una rutina muy fija. Él era un profesional, tenía su propio consultorio y todo un profesional, pero era un hombre muy interesante. Él incluso echaba gasolina en la misma estación de gasolina y él me lo dijo, yo llevo 30 años echando gasolina en la misma estación. Yo no he hecho en ninguna otra estación. Y iba casi siempre el mismo día, por la tardecita, porque él decía que era mejor echar gasolina por la tardecita. Él tenía eso en su cabeza. Rutina, rutinas, rutinas. Te digo esto, mi amada familia, porque esta es una realidad. Y esta realidad contribuye mucho en que los que han nacido de nuevo, los que han sido hechos nuevas criaturas para ahora vivir la vida del Espíritu, les es difícil vivir la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu no tiene rutina. La vida del Espíritu no es de acuerdo a los deseos, los placeres, los gustos de la carne. No, la vida del Espíritu es totalmente opuesta a la carne. La vida del Espíritu no tiene rutina. Hoy el Espíritu te guía por algo, mañana te guía por otro, allá. Pero tú tienes que, Dios lo que desea es que tú y yo, como dice el versículo, seamos guiados cada día. Estamos siendo guiados por el Espíritu. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso no se puede. Eso no es algo que, bueno, naciste de nuevo, el Espíritu de Dios vino, entró en ti y ahora tú eres un ciudadano del reino de Dios y ahora el día siguiente tú empiezas a vivir cada momento, cada minuto, cada hora de tu vida por el Espíritu. No. Tú nada más tienes que leer los apóstoles. Caminaron con Jesús, fueron educados en las cosas del reino con Jesús, instruidos en las cosas del Espíritu, todo. Fueron testigos, oyeron y vieron al mismo Jesucristo
que estuvo con ellos. Y vemos que ellos también tuvieron sus momentos donde no andaban en el espíritu y tomaron decisiones que eran de acuerdo a la carne y la sangre. ¿Recuerdan Pedro? Cuando los soldados fueron a agarrar a Jesús, Pedro enseguida tomó una decisión. Sacó la espada, ¡pah!, y fue a defender a Jesús y le cortó la oreja al soldado romano. Y Jesús dijo, ay, Pedro, esto no es el reino, esto no es lo que yo te he enseñado. No, no, no. Y dice la palabra que Jesús tomó la oreja y se la puso otra vez al soldado. ¿Por qué? Porque Pedro tomó una decisión carnal, un impulso, una reacción en la carne. No tenía nada que ver con el eterno propósito de Dios. No tenía nada que ver con ser guiado en ese momento por el Espíritu. Y así, otros. Leemos continuamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hombres y mujeres que tomaron decisiones no en el Espíritu. ¿Por qué? Vuelvo a decirte, esto no es algo que tú lo puedas hacer de la noche a la mañana. Esto es hay que ejercitarlo. Yo tengo una pareja que son hijos de una persona a la cual yo tengo mucha influencia y relación espiritual. Ella pertenece a una de las eclesías de las cuales yo soy uno de los líderes. Y ella tiene una hija y su esposo que son dueños de un gimnasio allí en Texas, en la ciudad de Brownsville. Y todos los días yo veo a esta querida hermana en Cristo que ella está allí en el gimnasio haciendo ejercicio. Yo veo la hija que es dueña del gimnasio haciendo ejercicio. El yerno que es el dueño también haciendo ejercicio. Y ellos siempre están haciendo ejercicio. Y yo veo a veces cómo progresan de unos ejercicios a otros. Pero todos los días están ahí a las 6 de la mañana, muy disciplinados, haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque están ejercitando los músculos del cuerpo. Cuando empezaron, casi no podían levantar una pesa. Pero después de ejercicio, no solamente levantan la que no podían levantar, pero levantan mucho más de lo que antes no podían. ¿Por qué? Porque hay ejercitando diariamente. La vida en el Espíritu es exactamente igual. La vida en el Espíritu es una vida que estamos ejercitándola diaria. Déjame en una forma práctica hablarte qué es lo que estoy diciendo. No olvides, la rutina de la carne es lo más natural en ti. Y todos nosotros, en una medida u otra, ya tenemos rutinas. Ya tenemos más o menos una forma en que vamos a vivir cada día. Y ya hablamos de mucho influenciado por cultura, cómo crecimos, profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la vida en el Espíritu no es de este mundo. La vida en el Espíritu es de acuerdo al reino de Dios y de acuerdo al eterno propósito de Dios para ti y para mí. Entonces, ¿cómo yo hago la transición de ser un hombre que he vivido por la carne por tanto tiempo y ahora voy a vivir y ser guiado por el Espíritu continuamente, como dice el versículo? Los que son guiados por el Espíritu, los que están andando conforme al Espíritu, estos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Muy fácil. Es como tú empiezas tu día. Yo me despierto y en el momento que me despierto, que estoy consciente, enseguida mi pensamiento y mi confesión, y debo decirte, audible, no en silencio, audible, yo lo hablo audiblemente, porque yo quiero que el reino de la tiniebla me oiga. Y yo lo confieso, porque al confesarlo estoy trayendo autoridad a lo que estoy diciendo. Y yo digo, Padre, gracias por un día más de vida. Gracias porque
Hoy puedo honrarte como Padre y servirte. Y para servirte hoy, yo me entrego a ser guiado por el Espíritu. En mi mente, en mi alma, tengo muchas cosas para el día de hoy. Pero yo quiero que tú seas el que me reveles ya lo que tú has preparado de antemano, de acuerdo como dice tu palabra, que ya tú de antemano has preparado las buenas obras en las cuales yo voy a caminar hoy. Así que yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero sembrar en el Espíritu. Por lo tanto, yo me someto antes de levantarme de esta cama a oír tu voz, a ser guiado por el Espíritu. Escúchame, mi amado hermano y hermana, o el que me escuche. Es importante que tú le hables al Padre, al Cristo, a tu Rey y Señor y al Espíritu Santo, tu intención, tu deseo. Porque Dios quiere escuchar tu deseo. Él quiere escuchar tu confesión. Eso es hablarlo. Y entonces, una vez dicho eso, ya yo en mi mente tengo una mentalidad de que voy a permitir a que el Espíritu me guíe hoy. ¿Por qué? Porque mi carne va a estar bien viva, bien rojita y llena del fuego de la carne, queriendo hacer los deseos de la carne, las pasiones de la carne. Y casi todo lo de la carne va en contra del propósito eterno de Dios. No quiere decir que todo es pecado y maldad. Y no. Estoy hablando que los deseos de la carne van en contra del propósito de Dios. Y el propósito de Dios solo te es revelado por el Espíritu. El propósito de Dios no te lo revela otro hombre, ni te lo revela la junta que se junta, que nada junta, ni el concilio, el concilio, ni esto. No. Es el Espíritu de Dios que está en ti, el que te guía en el Espíritu. Yo hoy tuve un día muy bueno, se puede decir. No hice muchas cosas, pero desde la mañana yo estaba muy sensible. Yo estaba muy comprometido con mi Padre Celestial. Yo quiero caminar de acuerdo a tu espíritu. Yo quiero que hoy mis pasos caminen en lo que tú has preparado de antemano. Yo quiero hoy ser una vasija que siembre en el espíritu para cosechar en el espíritu. Yo no quiero que mi carne venga a meterse en el medio, que venga a imponerse sobre la perfecta voluntad de Dios sobre mi vida. Esa fue mi actitud, ese fue mi estado mental esta mañana cuando me desperté. Y a través del día yo me di cuenta que en 2 o 3 ocasiones la carne quería hacer algo, pero enseguida, porque mi mentalidad estaba entregada al Espíritu, yo dije, un momento, el Espíritu estará en esto. Yo no me dejé llevar por emoción, por sentimiento, por una reacción, por un impulso, por una influencia de este o el otro o aquel. No. Incluso anoche yo había planificado con un amigo que él me iba a recoger a tal hora para hacer algunas cositas que teníamos que hacer o que yo tenía que hacer hoy. Y él dijo, como no, ahí estaré. Y como 45 minutos antes me dice, voy en rumbo a recogerte. ¿Y qué pasó? Hubo algo que es muy común aquí en Medellín, Colombia, mucho tráfico. Aquí le llaman taco, no taco del taco mexicano, es un taponazo de tráfico. Y en vez de llegar a la hora indicada, llegó 45 minutos después. Y yo estaba sentado aquí y hubo un momento que mi carne estaba estaba poniéndose roja. Porque a mí me gusta mucho la puntualidad, el orden, etcétera. Bueno, pero de repente el Espíritu me calmó. Me dijo, toma este tiempo y aprovéchalo y siembra para el Espíritu. Y en ese momento el Espíritu de Dios puso un versículo aquí, yo lo vi así, yo vi el versículo aquí en mis ojos, lo vi. Y yo dije, wow, cogí la palabra y me fui al versículo y me puse a leerlo.
Y le dije al Espíritu Santo, dame entendimiento. Oye, tuve un tiempo precioso. Mi amigo llegó por fin, mucho tráfico, nos fuimos, pero yo iba meditando en lo que, y digo, wow, qué lindo. Ahí es donde viene el Espíritu a intervenir la carne. La carne quería ponerme en una actitud de ansiedad. La carne quería ponerme en una actitud así un poco de que se me suba el indio. La carne ya estaba, pero este muchacho, ¿qué le pasa? Que no sabe lo que es ser puntual. Esa era la carne. Pero enseguida vino el Espíritu y dio un momentico, hijo. Tú eres un hijo de Dios y tú eres guiado por el Espíritu. Y tú me dijiste esta mañana que tú querías ser guiado por el Espíritu. Así que calma la carne y escucha lo que el Espíritu tiene para ti. Y ahí está. Es un buen ejemplo. Y así otras cosas. Y aquí estamos esta noche. Y esto que yo te estoy compartiendo, yo no lo tengo escrito aquí con un montón de notas ni nada. ¿Por qué? Porque te lo estoy compartiendo por el Espíritu. Por el Espíritu. Yo te digo, familia, no hay nada como vivir la vida del Espíritu. Jesús dijo, el hombre que siembra de la carne va a cosechar de la carne. Pero si tú siembras del Espíritu, vas a cosechar del Espíritu. Hay una gran diferencia a la vida que está cosechando del Espíritu, a la vida que está cosechando diariamente de la carne. Nada más tienes que leer en Gálatas 5 el fruto de la vida del Espíritu. 9. El fruto del Espíritu está en 9 áreas muy hermosas, muy poderosas para tu vida. Mañana en la noche, 7:30 en punto, hora central de Estados Unidos, vamos a continuar. Y vamos a hablar un poco más, de una forma práctica, de lo que es esta vida del Espíritu. Porque la palabra nos dice que cuando vivimos y somos guiados por el Espíritu, somos coherederos de Cristo. Coherederos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es poderosísimo. Y tenemos que tener entendimiento qué significa eso. Hasta mañana. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal de YouTube, Pastor David Castro. YouTube, ahí están todos los videos de esta serie, las 7 series anteriores. Y hasta mañana en la noche. Son bendecidos y caminen en el Espíritu.